Yo quiero que sin más preámbulos vayamos al libro del Génesis, hermanos. En el libro del Génesis, en el capítulo 1. El libro del Génesis es un libro que está citado casi en cada página de los otros libros, porque es un libro importante. Es como el fundamento de esa palabra, es la que nos abre el panorama y nos dice quién es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero yo no voy a hablar de la creación, voy a que miremos el versículo 14. Versículo 14 de Génesis 1. La palabra dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Por qué no cerramos los ojos un momentico y tenemos una palabra de oración? Gracias, Padre, te damos en esta mañana por esta palabra que hemos leído. Señor, sensibiliza nuestro espíritu. Señor, abre nuestros oídos y permite que esta palabra pueda alumbrar las cámaras más profundas de nuestro entendimiento y de nuestra alma. Señor, gracias por lo que tú nos vas a decir a través de tu palabra, y prepara nuestros corazones para oír lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ustedes estarán pensando, ¿por qué hemos leído este texto? Algunos seguramente que se imaginan. Estamos comenzando un año, ¿no? Y yo creo que no es tarde todavía, ¿o sí? Febrero ya, para decir feliz año, ¿no? Pero lo que yo quiero decir esta mañana sobre este pasaje es que este pasaje es uno de los pasajes que nos recuerda que el tiempo pasa, ¿no es cierto? Dice, el Señor puso las lumbreras en el cielo con un fin, con el fin de mostrar que hay días, que hay meses y que hay años. Es el reloj de Dios, ¿no es cierto? Y como estamos comenzando un nuevo año, es importante que nosotros hablemos de estas cosas, ¿no? El Señor no puso estas lumbreras en el cielo solamente para adornar los cielos. Además de la belleza que todas estas lumbreras nos presentan, lo central, lo importante, es que ellas nos están recordando que el tiempo pasa. Que el tiempo pasa. Mire, si no hubiera noches y día, por eso en la eternidad dice el Apocalipsis que no va a haber noche, ¿cierto? Porque es la eternidad, ¿cierto? Pero ahora estamos en el tiempo y en el espacio, y por tanto nosotros necesitamos saber que el tiempo pasa. En la eternidad no pasará, porque la eternidad no es un tiempo. A veces uno piensa, la eternidad es un tiempo larguísimo. No, no es un tiempo, pero es una manera. No está mal pensar que la eternidad es un tiempo larguísimo, porque de qué otra manera nosotros podemos imaginarnos la eternidad, ¿no es cierto? Pero no,
La eternidad no es un tiempo larguísimo donde nos vamos a aburrir, no. Aquí nos aburrimos, porque a veces pensamos que no tenemos, hay momentos que no tenemos como qué hacer. Y si alguien nos dice qué hace, no, aquí matando el tiempo. Según este pasaje, nosotros no podemos matar el tiempo. El tiempo está ahí. Y nosotros estamos pasando por el tiempo. Más bien somos nosotros los que pasamos, ¿no es cierto? Y no tanto el tiempo. El tiempo está ahí. Eso pensaban los antiguos escritores. El tiempo no pasa, las cosas pasan por el tiempo. Decía que si no hubiera días y noches y años, nosotros no sabríamos que, por ejemplo, tenemos un año más de vida. Y que aunque los amigos a veces nos dicen, pero usted sí no le pasa los años. Eso es solamente un cumplido. Eso es solamente un cumplido. A veces la otra persona responde, no, no me pasan, se me quedan. Y es cierto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que nuestra vida, el material de nuestra vida es tiempo. Nuestra vida es tiempo. El material de nuestra vida es el tiempo. Hay un escritor que dice lo siguiente: como la vida es tiempo, dice, no hay ningún otro don de Dios sobre el cual Dios nos tomará estricta cuenta, sino es qué hemos hecho con el tiempo. O sea, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Porque nuestra vida, dijimos, está hecha de tiempo y por tanto es nuestra y no es nuestra. Nosotros no podemos decir, caramba, yo voy a comprar 10 años más de tiempo. No. Por eso el dicho popular, no tenemos la vida comprada, no tenemos la vida comprada. Y esa vida Dios nos la ha dado con un propósito, y es con el propósito de vivir para Él. El objetivo central de nuestra vida, de la creación toda, es la gloria de Dios. Nosotros estamos aquí en primer lugar para glorificar a Dios, para serle fiel. Nosotros vemos que pasa el tiempo y a veces nos preguntamos ¿cuántos años nos irá a dejar el Señor en esta tierra? ¿Muchos o pocos? Bueno, algunos ya podemos decir que nos ha dejado muchos, muchos años. Pero nuestra vida es incierta, ¿no es cierto? Ustedes dirán que estoy pesimista. Estamos hablando sobre la realidad, hermanos. Es muy importante que nosotros entonces hagamos algo con esa vida que Dios nos ha dado. Pero, ¿hacer qué? Bueno, hay muchas cosas que hacer con el tiempo. Seguramente que aquí y en todas partes habrá personas que dicen, si yo hubiera estudiado desde hace 5 años, ya me hubiera graduado.
Y 5 años pasaron rápido. Si yo hubiera continuado mis cursos, si yo. Pero hermanos, pues no es hora de lamentarnos si nos ha pasado eso. Es hora de volver a mirar al Señor y decir, bueno, ¿cómo administro, Señor, mi tiempo? Porque por nosotros mismos no somos capaces de administrar nuestro tiempo. Por eso el salmista tiene unas palabras que son importantes y pertinentes para nosotros hoy, que estamos hablando de estas cosas, en el Salmo 90. En el Salmo 90. Es un versículo que todos seguramente lo sabemos de memoria. Dice el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué nos repetimos? Enséñanos a contar ¿qué? Nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, dice el salmista. Sí, porque es que nosotros a veces no sabemos aprovechar el tiempo, no sabemos administrar el tiempo. Cada año uno encuentra empresas cerradas, dice cerradas por inventario. ¿Qué es lo que la gente hace, esas empresas o esos comercios en el inventario? Pues están haciendo las cuentas, ¿cierto? ¿Qué se ganó? ¿Qué se perdió? ¿Qué hay que mejorar? Y el salmista nos está haciendo una invitación para hacer un inventario moral. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días no significa que vamos a contarlos a ver cuántos tenemos, ¿no? Lo que significa es que debemos administrarlo como Dios quiere que nosotros los administremos. Y solamente Dios, hermanos, es el que puede enseñarnos cómo administrar nuestro tiempo. ¿Cómo? ¿Dónde? En su palabra. Por eso es tan importante, como decía el pastor hace un momento, la importancia de conocer la palabra de Dios. Es importante, porque allí conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La palabra de Dios nos dice cuáles han sido nuestros errores, cuáles han sido nuestros aciertos. Ella nos dice, nos muestra, para que nosotros corrijamos nuestra vida. Seguramente que el año pasado hicimos promesas. Y ahorita cuando estaba terminando el año la gente se reúne y la gente llora, ¿no? Y entonces se hacen promesas los unos a los otros. Este año, mamá, sí voy a estudiar. Y llora, la gente llora. El esposo le promete a la esposa que este año sí se va a portar bien y viceversa también. Al final del año nos damos cuenta que hemos sido mediocres, que no hemos podido cumplir lo que prometimos y que al Señor también le hicimos algunas promesas o muchas promesas, este año sí, y sin embargo nos damos cuenta que no hemos cumplido. A veces porque nos ponemos metas tan altas, utópicas. Nosotros debemos ser realistas, ¿cierto?
Sabemos que el Señor nos ayuda, ¿no es cierto? Que el Señor maneja nuestra vida, pero nosotros no somos unos robots en las manos de Dios. Nosotros tenemos una libertad que nos permite hacer decisiones, y de esas decisiones que hagamos dependerá nuestro éxito. Aquellas buenas decisiones, Dios está dispuesto pues a bendecirlas, pero a veces también nosotros cometemos errores, apresuramientos. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el Señor nos bendice y que todo lo que le pidamos, Él nos lo dará. Pero hasta ahí está bien, ¿no? Pero la otra parte dice, y si alguno pidiere conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios, Dios le concede. A veces pedimos cosas que no son la voluntad de Dios. En cosas sencillas pero importantes. Una señorita puede decir y orar y escuchar inclusive que el Señor le está hablando. Sí, ese muchacho no es cristiano, pero yo me voy a casar porque es que estoy muy enamorada. Eso cuando nos casemos Él se arregla. Él es borracho, pero yo sé que el Señor lo va a sanar. Y a veces metemos la cabeza en contra de la voluntad del Señor. Esto es solamente un ejemplo sencillo y práctico de lo que nosotros sabemos que es así. Jesús dice que cuando nosotros vayamos a hacer planes, nosotros debemos sentarnos y echar lápiz antes de hacer decisiones importantes. Dice, porque ¿cuál será ese hombre loco, cabeza hueca, que se pone a hacer un edificio, la Biblia dice una torre, y primero no se sienta y hace las cuentas cuánto le cuesta la construcción? Y Jesús dice, porque si no, se va a convertir el hazmerreír de la gente cuando digan, vea, este hombre comenzó y no terminó. La administración, hermanos, es importante. Y la administración de nuestro tiempo es muy importante. Jesús una vez contó una parábola que tiene que ver con lo que estamos diciendo y que la recoge Lucas. Lucas, en su capítulo 13, él está hablando y registrando las palabras que Jesús dijo, una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una ilustración, ¿no es cierto? Una parábola es una ilustración, ¿cierto? Digamos aquí entre nosotros que es una historia de la vida cotidiana, ¿cierto? La parábola es una historia, un relato de la vida cotidiana que tiene una lección espiritual. Así de sencillo. Los que saben nos explican qué significa una parábola, pero una parábola así sencillo para nosotros es un relato de cosas cotidianas que tiene una lección de tipo espiritual. Eso es. Y una parábola, Jesús contó parábolas
y nosotros también debemos hacer ilustraciones. ¿Por qué? Porque las ilustraciones y las parábolas impactan más que el solo discurso. Porque en la parábola el que está escuchando se involucra, y eso es lo que Jesús perseguía. No solamente Jesús, los maestros en los días de Jesús, todos los maestros hablaban en parábolas. Pero los que saben nos dicen que las parábolas de Jesús superan las parábolas de los demás maestros. Hay piezas literarias de las parábolas que no las contiene ninguna otra cultura. Y esas parábolas bien contadas vemos que con estos relatos la gente quedaba impactada. Un hombre tenía 100 ovejas, ¿cierto? Y dejó las 99, un evangelista dice, y les dejó las 99 ¿dónde? En el desierto. Eso no, nadie lo hacía. Es una ilustración. Por eso esa contraposición pues impactó a la gente. Un hombre tenía 100 ovejas y se le perdió una. ¿Y saben qué? El hombre dejó las 99 en el desierto a merced de las fieras y se fue a buscar. Eso en la realidad nadie lo hacía. Pero ¿cuál era el propósito de Jesús con el relato? Que la gente que estaba durmiendo dijera, ¿y quién es ese cabeza hueca que teniendo 100 ovejas las va a dejar a merced de las fieras para irse a buscar una? Es que Jesús no estaba hablando de las ovejas que ellos conocían ahí. Ese era el relato material, el relato cotidiano. Jesús lo que estaba buscando era agarrar la atención de los que estaban ahí. Como decimos nosotros, que pararan las orejas para escuchar. Y ahora venía la lección espiritual. Y Jesús contó esta parábola que vamos a leer acá, son solamente unos 4 versículos, en el capítulo 13 de Lucas. Ojalá que a nosotros también nos aprenda con H intermedia, nos agarre, nos impacte el relato de Jesús. Dice el capítulo 13 y el versículo 6, bueno, arriba hay un título que dice parábola de la higuera estéril. La parábola dice que un hombre tenía una finca, ¿cierto? Y en esa finca tenía una planta de higuera, o sea, una mata de breva. ¿Cuántos conocemos las brevas? La higuera casi no la conocemos, pero las brevas sí. Eso es lo que está diciendo acá. La higuera, los higos ahora que nosotros conocemos distinto. Pero aquí simplemente lo que está hablando es esa mata de breva. Dice el versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en ella, en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué se queda ahí inutilizando la tierra? O sea, esterilizando la tierra. Estamos en un contexto donde la tierra no es tan fértil, ¿no? Y la higuera es uno de los árboles que absorbe mucha agua. Así que mantener un cultivo de higuera significaba que estaba absorbiendo mucha agua.
y allí en Palestina el agua era muy importante, escaseaba. Entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, pues la cortarás después. Nosotros no sabemos si la cortó o no. Pues es que justamente ese es el propósito de la parábola. Dejar una pregunta. Por eso las parábolas no tienen todos los detalles. Y justamente esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que respondernos. Aquí la Escritura no está respondiendo qué pasó, pero nosotros sí sabemos qué está pasando con nuestra vida. Y nosotros sí podemos respondernos. Solamente rápido, entonces vamos a mirar unas 4 o 5 cositas en esta parábola, en este relato. En primer lugar, es pertinente esta parábola porque es la única parábola que tiene la palabra año. Ninguna otra parábola habla de los años. Es la única. En primer lugar, entonces dijimos, la primera reflexión que tenemos que hacer es que nuestra vida le pertenece a Dios. Tenía un hombre, y ustedes ya saben quién es ese hombre, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa viña? Por las otras parábolas que Jesús contó. Allí hay una finca, un árbol de higuera. Y está el dueño. ¿Y el dueño ha ido por cuánto tiempo? Por 3 años. ¿A qué? A buscar fruto y no lo halló. ¿Merecería el dueño del árbol, no? ¿Tendría razón en ir a buscar fruto? ¿Sería necesario y aún sería obligatorio que el árbol diera fruto? Seguramente que sí, ¿no es cierto? Tres años, dice. Pero el Señor tenía paciencia. El Señor es así. El Señor no es de los que está con un palo ahí mirando para abajo y en el momentico que nosotros erramos nos da el garrotazo. Eso no quiere decir que la paciencia de Dios no se termina, ¿no? Entonces nuestra vida es de Dios. Él nos creó, Él nos redimió, Él nos tiene en su viña. Somos un árbol, entonces, en el huerto de Dios. En segundo lugar, Él espera que demos fruto. Nosotros somos árboles, somos higueras. Él espera que demos fruto. Él viene a visitarnos para ver si estamos dando fruto. ¿Será que lo merece? ¿El Señor merece fruto? Tantos cuidados, el solo hecho o no, el gran hecho de la redención. Esa redención que, como dice la Escritura, es una redención tan grande. Lo que el Señor nos ha dado merece que nosotros recíprocamente respondamos a ese amor, a esa redención tan grande. Él merece el máximo de fruto que nosotros podamos producir.
pero el Señor había sido frustrado en 3 años, en 3 ocasiones. Dice: yo hace 3 años que voy a buscar fruto y no lo he encontrado. Y dice algo interesante, porque córtalo. Un imperativo ahí para el viñador, para el que cultivaba. Pero hay misericordia de parte del agricultor y dice: Señor, déjala otro año, déjale este año, déjale este año, y si da fruto, bien, yo voy a trabajar, la voy a despedregar, le voy a echar abono, déjala este año. Y si no da fruto, pues la cortamos. Preguntémonos, ¿cuántos años hemos dejado esperando al Señor? ¿Estará frustrado el Señor porque Él viene a buscar fruto en nosotros y no lo halla? Esa es una pregunta que solamente nosotros, allá en nuestro fuero interno, podemos contestar. La tercera cosa que quiero que notemos es que nuestra vida es incierta. Córtala. Nosotros no podemos comprar nuestra vida. Si el Señor la quiere retirar, la retira. Y nadie puede decirle que no. No tenemos la vida comprada. Nuestra vida es de Dios. ¿Cuál será, preguntémonos hermanos, cuál será el veredicto de Dios para nosotros este año? No quiero seguir siendo pesimistas, pero ustedes y yo tenemos la experiencia de que con nosotros ya no están personas que estaban el año pasado. ¿No? Ya no las tenemos con nosotros. ¿Cuál será el veredicto del Señor para nosotros este año? La cuarta cosita es que Dios tiene paciencia. Hay un intercesor sagrado que dice: déjala este otro año. Mire, tenemos un Dios que es el Dios de las oportunidades. Gracias a Dios por eso, ¿no? Él no nos agarra la primera vez que fallamos y nos mete en el cuarto de San Alejo o nos cuelga como cosas inservibles, no. Nosotros fallamos, pero el Señor otra vez quiere recuperarnos, quiere restablecernos, porque lo que Él quiere es que nosotros tengamos vida abundante. Eso es lo que el Señor quiere. Él quiere rehabilitar nuestras vidas, hermanos. A veces el diablo es el que nos dice: no, usted ya no da fruto. El Señor te va a cortar, usted ya no sirve para eso. Usted ya no puede con ese vicio, con ese pecado. No, el Señor quiere restablecernos. Quiere trabajar con nosotros y en nosotros para que seamos victoriosos. Y la quinta cosa, así rápido, es que la paciencia de Dios tiene un límite.
yo la voy a dejar este año y si no da fruto, la vamos a cortar. Hubo paciencia del dueño de la finca, pero la paciencia se iba a acabar. Si no da fruto, la vamos a cortar. ¿Cuál era la razón, preguntamos, por la cual se daba ese veredicto? ¿Porque era venenosa la planta? No. ¿Córtala porque es venenosa? No. ¿Cuál era la razón? Que no daba fruto. No era porque era un árbol nocivo, ¿no es cierto? Malo, sino por no dar fruto. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado está en aquel, dice la Escritura, que ¿qué? Que sabe hacer lo bueno, que sabe dar fruto y ¿qué? Y no lo hace, no da fruto, se le convierte en pecado. Así era esta planta acá. Decíamos que hemos sido creados para la gloria de Dios. Y cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Él nos ayuda a administrar nuestras vidas. Cuando nosotros nos acogemos de su palabra, vivimos en su voluntad, Él nos ayuda a contar nuestros días, a administrar nuestra vida. ¿Por qué? Porque es que la vida del cristiano, la vida de nosotros, no es un callejón sin salida. En la antigüedad, la gente no cree en la historia. Es raro, pero la gente de la antigüedad, allá donde Pablo estaba predicando muchas cosas, donde el evangelio llegó, allá no se creía en la historia, o por lo menos no se creía en la historia como nosotros, que la historia comienza y la historia va a finalizar. No, todo vuelve a ser lo mismo. Era un concepto circular. La historia no tenía ni comienzo ni fin. Era como un anillo, ¿cierto? Sin fin. No. El concepto que Dios tiene y que nosotros debemos tener de la historia, el concepto bíblico de la historia, es que la historia tiene un comienzo y un fin. Por tanto, nuestra vida no es un callejón sin salida, sino que tiene una meta, que tiene un punto de referencia al cual estamos caminando. San Pablo decía, yo dejo todo lo que ha pasado atrás y yo prosigo a lo que está delante. ¿A dónde? Él utiliza la palabra a la meta. ¿A la meta de qué? De la soberana, de la grande vocación o del grande llamado de Dios. Cada uno de nosotros somos llamados de Dios a caminar con el Señor hacia una meta. A veces, inclusive los cristianos mismos, pero especialmente en los que no conocen al Señor, uno ve cómo manejan su vida. Es un desastre. Hay mucha gente, bueno, hay gente también muy capaz, inteligente, que uno la ve que maneja su vida bien. Pero en general, la vida del que no conoce al Señor es un desastre. Pero no hablemos de afuera, miremos dentro de nuestro territorio. Mirémonos a nosotros. A veces es lo mismo, parece que no tenemos una meta. Nuestra vida parece que es un callejón sin salida. Y eso es lo que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Ahora, la gente que no conoce al Señor, pues hasta tiene razón en desanimarse. Pone una meta o pone un propósito, se traza un propósito
y a veces lo olvida. Y yo diría que tienen hasta razón, porque es que cuando nosotros vamos caminando por el mundo, hay muchos baches, muchas dificultades, ¿o no? ¿A usted les parece que la vida cristiana que nosotros estamos viviendo es fácil? Es hermosa, ¿cierto? Pero no es fácil. Entonces eso le sucede a los que conocemos al Señor, que hay baches en la vida, hay desilusiones, que el muchacho perdió el año, que me fue mal en la universidad, que me echaron del trabajo, que se me quemó la casa, muchos problemas, me enfermé, hay muchos baches, y esas circunstancias nos afectan, y al que no conoce al Señor mucho más. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque nuestra vida está desarrollándose y marchando al son de las circunstancias. Por eso cuando la circunstancia aparece y es negativa, nosotros como el caracol, todos conocemos el caracol, ¿no? El caracol tiene las antenas así, hágale así, y enseguida esconde la antena, ¿cierto? A veces nosotros nos hacemos igual, ¿no? Un problema y escondemos la antena, echamos para atrás. Hermanos, porque nuestra vida como cristianos no tienen que ser manejadas por las circunstancias, porque hay circunstancias negativas igual que positivas. Y si nosotros vivimos al tenor y al son de las circunstancias, vamos a sufrir mucho en nuestra vida cristiana. ¿Recuerdan a Habacuc? Habacuc miró y vio que como que Dios no estaba haciendo las cosas bien, porque Dios había dicho, bueno, este pueblo de Israel yo lo voy a castigar con un pueblo impío, va a venir y se lo va a llevar. Y Habacuc abrió los ojos y dijo, ¿cómo, Señor? No puede ser. ¿Cómo es que tú vas a emplear, a usar un impío para castigar a tu pueblo? Está bien que tu pueblo, pues, comete errores, pero es que Babilonia es impía. No me parece, Señor, que tú vayas a usar a los impíos para castigar a tu pueblo, para reprender a tu pueblo. Señor, yo veo que las cosas no son bien así. Y discutió con el Señor. Porque a él le parecía que Dios no estaba haciendo bien las cosas, no estaba administrando bien la historia de Israel. Y Habacuc dice, ahora me voy a estar aquí mirando a ver si es cierto lo que tú estás diciendo, Señor. Y si era cierto lo que el Señor estaba diciendo. Y a Habacuc le tocó ir paulatinamente aprendiendo lecciones amargas, pero las aprendió. Las aprendió. Y él veía era la circunstancia y decía, esta circunstancia debe ser así, porque es que el Señor del universo no puede ser así, porque si el Señor del universo le dice en el capítulo 1, pues si eso eres tú,
Si eso quieres hacer tú, que eres el ser más justo del universo, pues no tienes que quejarte que los impíos sean injustos. A él le parecía que Dios era injusto. Pero cuando él aprendió la lección que él no debía vivir de las circunstancias, ¿qué dijo Habacuc al final? Aunque la higuera no florezca, no importa, ni haya vacas en el corral, ni haya cosecha, ni haya nada en la nevera, dice, con todo, ¿yo qué? Con todo, ¿yo qué? ¿Podría alegrarse? Con todo yo me alegraré en Jehová, ¿y qué? Y me gozaré. ¿Por qué? Porque Él ha puesto mis cascos, mis pies como de sierva. ¿No? ¿Qué era una sierva? Pues un cabrito de esos que saltan por las montañas, ¿cierto? Ustedes han visto, ¿no? Y que no se caen y saltan de roca en roca y de risco en risco, y uno dice, pero estos animales, ¿por qué en tanto peligro no se caen? Eso era lo que estaba pensando Habacuc. Dice, el Señor me hace como esa sierva, que yo puedo sortear los peligros, no importa cuánto bache se aparezca. Él puso mis pies como de sierva y en las alturas allá me hace andar. ¿No? San Pablo dice, y terminamos con esto, le dice a los filipenses, a una congregación que él amaba mucho, los filipenses, que era el pasaje que la pastora estaba mencionando ahora, dice en el capítulo 1 de los Filipenses, el versículo 6, estando persuadido, ¿de qué? De esto. ¿Qué es esto? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Estando qué? Persuadido. ¿Sabe que en español no se recoge todo el sentido que ese pasaje tiene? Persuadido. Lo que San Pablo tiene en mente es, yo me persuadí cuando conocí al Señor, eso fue en el pasado, he venido siendo persuadido, sigo persuadido y seguiré persuadido. Esa es la idea. No es que en este momento, en este momentico, como me está yendo tan bien y todo marcha bien, el negocio va bien, ¿no es cierto? Entonces yo estoy persuadido que el Señor me está guiando. No. San Pablo está diciendo, yo he estado persuadido y esa persuasión ha estado por encima de las circunstancias negativas que me ha tocado vivir. Porque a mí me han dado piedra, ustedes saben toda la vida de San Pablo. Estoy persuadido. ¿Estamos nosotros persuadidos, hermanos? Preguntémonos, ¿estamos persuadidos nosotros? San Pablo estaba persuadido y él dice, el Señor está trabajando en mí y por eso mi vida no es un callejón sin salida. El Señor me está guiando y me lleva hacia una meta. ¿Qué es lo que el Señor espera? Que nosotros dejemos, permitamos que Él trabaje en nosotros.
Él quiere que nosotros le permitamos trabajar en nosotros. Si Él está trabajando en nosotros y nosotros estamos persuadidos, no importa, hermanos, que las esperanzas humanas se marchiten. No importa. No importa, discúlpenme en el término, que el mundo se esfonde. Si nosotros estamos persuadidos, nosotros seguiremos ahí en la brecha. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, dice. Dice, el Señor no se cansa de trabajar. Él no deja las cosas a medio hacer. Y por eso, hermanos, nuestra vida, repito, no es un callejón sin salida. El Señor está ahí a nuestro lado. El Señor nos guía. Cuando nosotros vivimos de las circunstancias y de las cosas que sucedan, nosotros sufrimos mucho en la vida cristiana. Porque si el negocio va bien, gloria a Dios. Los muchachos pasaron el año con buenas calificaciones, gloria a Dios. Pero a veces no están así. Y hay cosas que nos incomodan. Y no porque el Señor se haya ido. El Señor sigue ahí. Cuando Habacuc discute con el Señor que cómo es eso, el Señor se le mostró en el templo. Y entonces Habacuc dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y hay que dejarlo que sea Dios. Este año nosotros seguramente que hemos hecho una lista de cosas que el Señor tiene que darnos este año, ¿no? Y le damos la lista al Señor. Mire, Señor, firme. Firme, estas son las cosas que yo necesito, firme. Y el Señor dice, ¿sabe que yo tengo otra lista acá? ¿El que tiene que firmar es usted? Sí. Cuando Habacuc se dio cuenta de la soberanía del Señor, dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué es lo que quiere el Señor para nosotros? Ahí en el mismo libro de los Filipenses, San Pablo dice, porque para mí el vivir no son las circunstancias, no es lo que me pasa en la mañana y en la tarde y en la noche. Mi vida cristiana no depende de cómo sucedan las circunstancias, porque mi vida, dice San Pablo, no está fundamentada en las circunstancias. Porque para mí el vivir no son las circunstancias, para mí el vivir es Cristo. Cuando las circunstancias y las cosas de la vida son el fundamento de nuestra vida, cuando esas cosas se acaban, entonces nuestra vida también se acaba. Pero cuando nosotros estamos firmes sobre la roca, las circunstancias no nos mueven. Hermanos, por eso en Cristo hemos nacido, en su palabra hemos crecido, ahí nos estamos nutriendo, ahí estamos creciendo, somos higueras
árboles que dan mucho fruto para el Señor. Ahí vamos a permanecer. Por eso nuestra vida tiene sentido, hermanos. No importa las circunstancias. Hay momentos seguramente oscuros en el horizonte de nuestra vida. Pero sabemos que detrás de la nube está el Señor. Ahí está, Él no se ha ido. Por eso Él le da sentido a todo lo que hacemos, a todo lo que pensamos, a todo lo que nosotros nos proponemos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y tengamos una palabra de oración.